Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno poderles ver que estaban conectados y que estaban dando gracias al Señor por sus maravillas, por sus proezas, por todo lo que ha hecho el Señor. Quiero hacer unas preguntas el día de hoy para iniciar ya esta parte 4 de la serie Hablando con Dios. Cuando están en la calle o en el metro o en algún tipo de transporte, le piden dinero, se acercan a ustedes personas pidiendo dinero. Yo creo que sí, a mí siempre me ha pasado acá, pero también pasa en Venezuela y me imagino que pasa en cualquier país, ¿verdad? En cualquier país desarrollado, subdesarrollado. Creo que siempre hay gente pidiendo dinero. De hecho, Jesús decía, a los pobres siempre lo van a tener entre ustedes. Ahora, no sé si les ha pasado que usted ha dado dinero y de repente, no sé, esa persona aparentaba que estaba enferma, pero después la ve completamente sana. No sé si les ha pasado o le pedían para comer y resulta que el dinero que obtenían era para beber, para tomar aguardiente, otro tipo de cosas. Entonces uno como que se decepciona un poco acerca de eso y decide no dar más, ¿verdad? Yo por lo general no doy dinero en la calle porque siempre estoy pensando como que quizás es mentira o quizás es verdad, no lo sé, pero bueno, damos al Señor, a la iglesia y la iglesia invierte en verdaderos necesitados. Más adelante vamos a ver un caso de una persona que estaba pidiendo. Como les dije, estamos entonces en la serie Hablando con Dios y si tienes alguna persona que está cercano a ti, dile Hablando con Dios. Me gustaría que tuvieras una libreta de notas por allí, algo para anotar en tu blog, lápiz, y lo que se viene es bueno. Y de hecho hemos visto tres partes ya y vamos a hacer un breve repaso súper rápido de la serie Hablando con Dios. En el primer domingo hablamos acerca de Jesús y veíamos en el huerto del Getsemaní la batalla del alma, ¿verdad? La batalla del alma en el huerto. Veíamos a Jesús cómo estaba angustiado, estaba en una condición bastante crítica emocionalmente y hasta física porque su sudor eran como gotas de sangre. Y explicamos ese día, hace 3 domingos, que científicamente se ha comprobado que eso pasa cuando estamos en un momento de mucha angustia, de mucho estrés. De todas maneras, eso está grabado en Facebook, lo puedes ver con más detalles. Pero allí Jesús rindió su voluntad y luego en la cruz, en el Calvario, rindió su cuerpo. Él constantemente se la pasaba hablando con Dios, con su Padre. Y una de las cosas que aprendíamos ese día es que nosotros debemos pedir a Dios que se haga su voluntad, así no nos guste. Y veíamos como en muchas ocasiones Jesús habló con Dios. De hecho, en Getsemaní, él habló 3 veces y tenía un círculo cercano, un círculo íntimo allí de oración, los cuales se quedaron dormidos, pero vemos que en 3 oportunidades fue a orar y regresó a ellos y de hecho hasta les reclamó que por qué no oraban, sino que se quedaban dormidos. En el segundo domingo hablamos acerca de Daniel, un jovencito, un adolescente que fue capturado, fue trasladado de su nación a otra nación, vivió como extranjero, pero tuvo una vida extraordinaria y vimos varios eventos. Entre esos, el más resaltante fue cuando hay una conspiración contra él porque se había decretado como decreto real que no se adorara a cualquier dios, sino al rey de ese momento. Sin embargo, Daniel fue a su casa, se hincó de rodillas, rostro en tierra y alabó al Señor porque tenía como costumbre orar 3 veces al día. Sin embargo, eso lo llevó al foso de los leones, pero el Señor Todopoderoso lo libró con su mano fuerte. Y también en el desafío de esa semana te retábamos a que buscaras 2 o 3 amigos, realizaras un círculo cercano de oración y pudieras hablar con Dios junto a esas personas. El domingo pasado Mervin habló acerca de Ana, de una situación increíble, la oración de Ana, y vemos que esta mujer tenía una petición, la cual la deseaba con todo su corazón, oraba prácticamente en el espíritu, movía los labios, fue criticada. Y es increíble cómo esta mujer tenía una petición genuina,
Sin embargo, cuando Dios se la da, porque Dios le dio su petición, ella de manera íntegra la devolvió al Señor. Ella pedía un hijo, ella pedía descendencia y hizo un voto, hizo una promesa, un compromiso de que si Dios le daba ese hijo, se lo iba a devolver y así fue. Dedicó toda la vida de su hijo Samuel al servicio del Señor. Fue un gran profeta y vemos cómo estos tres personajes, Jesús, Daniel y Ana, hablaban con Dios constantemente. Hoy vamos a ver un cuarto personaje. Hay muchos personajes bíblicos que hablaron con Dios, llevaron una vida extraordinaria. Me costó de verdad, sinceramente, elegir a uno. Sin embargo, bueno, Dios me inquietó para que eligiera a Pedro. Pedro va a ser el cuarto personaje y para los que están anotando allí van a colocar Pedro hablando con Dios. Pedro hablando con Dios. Y vamos a ver solamente dos milagros, dos episodios de la vida de Pedro que eran unos milagros extraordinarios. Sin embargo, podemos ver en el Nuevo Testamento, precisamente después de los Hechos de los Apóstoles, muchos milagros donde uno de los actores principales era Pedro. De hecho, la palabra reseña que, que muchos agrupaban a los enfermos, los ponían cercanos para que por lo menos Pedro pasara cercano a ellos y con su sombra fueran sanados. Imagínense cómo creció Pedro, cómo la vida de Jesús impactó en Pedro y luego Pedro estaba haciendo el papel de un discípulo de Jesús, uno parecido a Jesucristo. Sin embargo, vamos a ver un primer evento, un primer milagro que nos va a enseñar mucho, así como le enseñó a Pedro. Y eso se encuentra en Mateo 14, 23 en adelante. Mateo 14, 23 en adelante. Podemos leer que después de haber alimentado a los 5.000 hombres, que se creen que era una multitud como de 15.000 personas, contando hombres, mujeres y niños. ¿Se acuerdan cuando la multitud seguía a Jesucristo? Se hizo tarde, tenían hambre, los discípulos querían despachar a todas las personas. Sin embargo, Jesús dijo, siéntelo, hagan reposar en la grama, vamos a darle de comer. Y decía, pero es que ni gastando el sueldo de un año podemos darle a tanta gente. No podemos ir a una panadería y comprar panes y darle comida a toda esta gente, porque eran aproximadamente como 15.000 personas. Se cree como mínimo. Sin embargo, por allí Dios mismo proveyó unos panes, unos peces. El Señor Jesús los tomó, dio gracias y los repartieron y sobró panes y peces. Esta multitud fue despedida por el Señor Jesucristo porque aún después de comer seguían detrás de Jesús. Él le dice a los discípulos que se monten en una barca y se adelanten y pasen ese mar, ese lago, y que él los iba a ver a la otra orilla. Una vez despidiéndolos, ¿verdad? Se pone a orar, sube a orar al monte y después lo ve de lejos y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Dice el versículo 23, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Aquí vemos a Jesús nuevamente hablando con Dios. Sin embargo, no vamos a profundizar en la vida de Jesús porque vamos a hablar acerca de Pedro. Pero nótese que fue a solas a orar al Padre, a orar al Señor. En la noche, al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Estaba como que en el medio, ¿verdad? En la barca. Y dice la palabra, zarandeada por las olas. Entonces estaba lejos de la tierra, zarandeada, sacudida por las olas porque el viento era contrario. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de montarse en barcos. Yo tuve la oportunidad de montarme en ferry viajando hacia Margarita y eran muy estables porque son embarcaciones muy grandes. Pero sí me monté en unas lanchas yéndose hacia unas islas que estaban en Venezuela y de verdad que hay mucho movimiento en alta mar y yo que no sé nadar, bueno, me aterraba de verdad que sí, me agarraba fuertemente de lo que me podía agarrar y me ponía uno o dos salvavidas, pero la experiencia era terrible. Ahora vemos allí que este grupo de discípulos está con una barca en medio del mar. Dice que estaban muy alejados de la tierra y el viento sacudía a esta embarcación, a esta barca. Dice el versículo 25, a eso de las 3 de la madrugada, entonces nótese un aspecto importante. Jesús despide a la gente, era de noche, no sabemos si eran las 8 o 9 de la noche, pero dice que a las 3 de la madrugada
Jesús se acercó a ellos caminando sobre la tierra. Los especialistas y teólogos dicen que Jesús estaba velando, estaba vigilando, estaba orando al Señor toda la noche. Pero se percata que los discípulos están en medio del mar con un viento contrario, está zarandeando esta embarcación el mar. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. No dice que Jesús agarró otra barca, se puso a remar y les llegó. No. Jesús comenzó a caminar. ¿Cuánto tiempo duró caminando de la orilla al medio del mar? No sabemos. Pero imagínense esa escena allí, Jesús caminando en medio del mar. Ya ellos estaban, me imagino, asustados como yo, asustados, no hay luz, solamente hay agua. Eso es terrible, ¿verdad que sí? Debió ser una experiencia espantosa. Y dice la palabra, ustedes lo pueden leer allí en el versículo 26, que empezaron a gritar un fantasma porque tenían mucho miedo. No reconocían que era Jesús y lo que gritan por el miedo, un fantasma. Imagínense esos hombres allí gritando, un fantasma. Terrible. Yo no sé si Jesús utilizaba batas blancas o batas de colores, pero yo me imagino a un ser humano allí en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, con mucho miedo porque temían que se iban a ahogar, que iban la barca, no sé si iba a voltear allí, y ven una persona en medio del mar caminando y acercándose hacia ellos. Gritaron un fantasma, yo creo que también hubiese dicho lo mismo. Versículo 27, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces leamos junto de nuevo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y de verdad que el miedo nos paraliza, el miedo nos aterra, pone nuestra mente a ver cosas que no hay y ya no reconocían a Jesús y estaban diciendo que era un fantasma. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro, y Pedro era muy impulsivo. Se cree que en los temperamentos era una persona sanguínea, una persona que era muy impulsada por sus sentimientos. Y salta Pedro a la escena y dice, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas como tú. Tremendo esto. Entonces, ¿por qué elegimos a Pedro? Porque sabemos que Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Es algo que de verdad podemos entenderlo a través de la fe. Jesucristo era 100% hombre, humano como cualquiera de nosotros, como tú, como yo, que tuvo todas las necesidades, pero era 100% Dios. Y aquí vemos a Pedro hablando con Dios. Si me voy a entender, Pedro está hablando con Dios y le dice, bueno, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios, que es Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, ven. Esa fue la respuesta de Jesús. No vemos que Pedro está mandando a Dios, no vemos que está mandando a Jesús, no lo está tentando, no lo está probando como si lo hizo el tentador al principio del Evangelio cuando salió de los 40 días de ayuno. No, solamente Pedro está pidiendo una confirmación de que Jesús era el Señor. Y el Señor, de manera muy caballerosa, le dice, ven, ¿quieres caminar sobre las aguas? Ven. Y dice, y descendiendo Pedro, wow, esto de verdad que es poderoso porque Pedro escucha la voz de Jesús y de una vez actúa y dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro no solamente pidió, no solamente habló, sino que actuó y de una vez descendió. Yo me imagino a los otros discípulos boquiabiertas allí. Wow, Pedro está caminando sobre las aguas igual que Jesús. Y me imagino Jesús acercándose a la barca y Pedro acercándose a Jesús, los discípulos aterrados, el viento embravecido, la barca que se voltea porque igual seguía la tormenta. ¿No cree usted que todo se paralizó y una bonanza allí, paz, serenidad? No. Pedro y Jesús estaban caminando juntos, o sea, se acercaban, pero el mar estaba embravecido y el viento era contrario. ¿Se imaginan esa escena?
¿Se imagina lo que pudo pensar Jesús, lo que estaba pensando Pedro? Si yo hubiese sido Pedro, estuviera emocionado y wow, ¿cómo estoy yo caminando sobre las aguas? Versículo 29, perdón, versículo 30, versículo 30. Notemos que Pedro está caminando sobre las aguas, pero quería hacer una pausa antes de leer el versículo 30. Cuando tú hablas con Dios, cuando tú oras al Señor, tú eres atrevido así como Pedro. Le has pedido al Señor un milagro, le has pedido algo imposible, que parece imposible para los hombres, que solamente es posible para Dios. ¿Te has animado en alguna oportunidad a pedirle algo al Señor extraordinario? Porque Pedro no estaba pidiendo una petición común. Él está diciendo, yo quiero caminar sobre las aguas. Estaba desafiando la ley de la gravedad y un montón de leyes allí. Porque no es normal que un hombre humano camine sobre las aguas. Cuando nosotros metemos los pies en las aguas nos hundimos. Y si eres como yo que no sabes nadar, o sea, nos hundimos hasta el fondo, pues hasta el fondo. Pedro ciertamente era un nadador, un pescador, nada con experiencia, pero él no estaba diciendo yo quiero nadar, no, yo quiero caminar sobre las aguas. ¿Qué te impide, te pregunto yo, en pedirle al Señor un milagro, algo extraordinario como lo pidió Pedro? ¿Te sientes como que muy atrevido, muy atrevida? Aquí vemos cómo Dios hasta a veces complace nuestros atrevimientos y a veces lo que nosotros le pedimos. Pedro fue increíble al pedir esto. Y sin embargo el Señor le dice, ven. Ahora, debemos tener fe para pedir. El versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces, Pedro habla con Jesús, Jesús le dice, ven, él desciende, me imagino él que estaba mirando a Jesús, emocionado y comienza a caminar. Y yo me imagino que Pedro estaba viendo a Jesús. Ciertamente estaba sorprendido porque estaba caminando, pero yo creo que estaba mirando a Jesús y acercándose hacia él y sabiendo que Jesús se acercaba a él también. Pero en el versículo 30 dice, pero hay aquí un contraste, pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, sálvame, sálvame. Y aquí se desprende un montón de cosas muy importantes. No podemos retirar nuestra mirada de Jesús. Si le estás pidiendo a Jesús, si yo le estoy pidiendo a Jesús, debo enfocarme, meditar y ver a Jesús. Y Pedro lo logró. Pedro pidió y estaba recibiendo su milagro. Pero cuando quitó la mirada de Jesús y comenzó a ver las circunstancias, comenzó a ver alrededor, se dio cuenta de que había un viento fuerte. Un fuerte viento que estaba azotando, que estaba zarandeando a la embarcación. ¿Y qué pasó? Cuando él se puso a ver alrededor, dice la palabra que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando nosotros miramos alrededor, tenemos miedo. Cuando quitamos la mirada de Jesús, tenemos miedo. Y decimos, ¿por qué estoy caminando así? ¿Por qué esto está prosperando? No puede ser que me esté yendo tan bien. No es posible que Dios me esté dando este milagro cuando todos los médicos decían que no. Ahora sí. No sé si te han declarado alguna enfermedad como el cáncer o cualquier otra y los médicos dicen te vas a morir. Sin embargo, el Señor te dice, yo tengo control de tu vida. Tú estás en mi mano. Yo te sostengo. Si el Señor te ha dado una promesa o si el Señor te ha contestado una oración como la que hizo Pedro y tú estás viendo el resultado, no mires alrededor. Porque en lo que comienzas a ver alrededor, tienes miedo y la consecuencia de tener miedo es que te comienzas a hundir. Y cuando te comienzas a hundir, sientes que te vas a morir. Porque Pedro que dice, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y yo quiero que tú resaltes esto allí y vamos a hacer un ejercicio de una vez, si es posible, si tu celular te lo permite o si lo estás viendo por el computador y puedes manipular tu celular, no mires a tu alrededor, mira a Jesús. Y si no lo puedes hacer ahorita, cuando termine la transmisión, yo quiero que tú coloques en tu estado, no mires a tu alrededor, mira a Jesús o utiliza el hashtag, no mires a tu alrededor,
Mira a Jesús, seguramente está apareciendo el cintillo allí. No mires a tu alrededor, mira a Jesús. Versículo 31. Al momento Jesús extendiendo la mano, wow, y esto me llena porque, ¿qué pasa? Pedro se empieza a hundir, pero sigue hablando con Dios. Y dice, Señor, sálvame. Y esa es una oración. Y las oraciones deben ser tan sencillas como esta. Tan sencillas como esta, pero poderosas. Señor, sálvame. Y dice la palabra, al momento Jesús extendió la mano y asió, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así es Jesús todo el tiempo. Jesús nos ayuda, pero después nos enseña, nos reprende. Epa, ¿qué pasó? ¿Y por qué dudaste? Y contéstenme ustedes, hermano, pongan en el chat, ¿por qué dudó Pedro? ¿Qué lo llevó a la duda? ¿Qué nos generan dudas a nosotros? Cuando estamos hablando con Dios, cuando estamos pidiendo, cuando estamos haciendo la obra del Señor y comenzamos a hacerla porque el Señor nos dice, ven, hazlo, yo voy a estar contigo. Y comenzamos a hacerlo. Pero quitamos la mirada de Jesús y vemos alrededor y vemos las circunstancias y decimos, no, esto no es posible, esto no es normal, esto es anormal. ¿Cómo es que yo estoy haciendo esto? ¿Cómo es que estoy emprendiendo este ministerio? ¿Cómo es que cuando yo oro la gente se sana? Cuando tú quitas la mirada de Jesús y miras alrededor, miras las circunstancias, tienes miedo y el miedo te hunde y después te sientes morir. Sin embargo, habla con Dios. Así te estés hundiendo el pozo más profundo de soledad, de angustia, de depresión, así no tengas trabajo, así tu pareja, no sé, tengas un matrimonio con conflicto, los hijos con conflicto, o si tienes familiares en Venezuela o en cualquier parte del mundo y tú te sientes que te estás hundiendo en un mar profundo, no dejes de hablar con Dios. Habla con Dios y dile, Señor, sálvame, porque Jesús va a extender su mano poderosa, de inmediato te va a salvar. Pero es posible que te diga, ¿qué pasó, mi hermana? ¿Qué pasó? ¿Por qué dudaste? La duda nos hunde. Anoten por allí, Jesús siempre extiende su mano y nos salva. Pero también quiero que anoten esto, las dudas arruinan los milagros de Dios. Pedro tuvo fe para pedir. Pedro tuvo fe para bajar del barco y comenzar a caminar. Pero cuando dudó, se hundió. Y las dudas arruinan los milagros de Dios. No veas los vientos, no veas los diagnósticos, no escuches los diagnósticos. Si los médicos, si tu administrador, no sé por lo que estás pasando, te dicen no, no, pero el Señor te dijo, ven, créele al Señor, camina en fe. Quizás tú dices, no, yo no estoy en una barca, yo no estoy en medio del mar, pero si estás en medio de una gran necesidad emocional, espiritual, financiera, física y necesitas un milagro, habla con Dios, pero habla con Dios con fe. Y cuando el Señor te diga, ven, toma la decisión de dejar lo que tengas que dejar, de saltar hacia el lado que tienes que saltar, de iniciar lo que tienes que iniciar, pero con tu mirada en Jesús. Porque aún si empiezas lo que tienes que empezar, el ministerio que Dios te mandó a hacer, y miras a tu alrededor, vas a tener miedo, te vas a hundir y vas a sentir que vas a morir. Segundo milagro, vamos avanzando rápido porque ya con este segundo milagro vamos a cerrar, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles muere Jesucristo, lo sepultan, resucita, les dice, vayan y hagan discípulos en todo el mundo y enseñen mis enseñanzas, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y empiezan los discípulos a ser discípulos. Empiezan los seguidores de Jesús a ser más seguidores de Jesús. Y dice en el capítulo 3 de Hechos 1, capítulo 3 de Hechos 1, dice, un día subían Pedro y Juan. Recuerdan que Pedro, Juan y Jacobo eran el círculo cercano a Jesús. Los tres que estaban en Getsemaní, pero que se quedaron dormidos y que después cayeron en tentación y que Pedro después lo negó 3 veces.
y que en esta oportunidad se hundió en el mar y Jesús le reclamaba, Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Aquí Pedro va con su amigo Juan, con su aliado allí, con su compañero de batalla. Dice Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde. A las 3 de la mañana vieron un fantasma, ¿verdad? Yo creo que a las 3 de la mañana es la hora de ver cosas extrañas, ¿verdad? Pero ellos van a las 3 de la tarde a orar. Dice a las 3 de la tarde que es la hora de la oración. Y vemos algo importante acá. Pedro tiene un compañero de oración. Te pregunto a ti, ¿tienes un compañero, una compañera de oración? ¿O te estás muriendo, te estás hundiendo en ese mar y estás orando sola o estás orando solo? No puedes seguir orando solo. Yo tengo compañeros de oración. Le escribo a mis hermanos, mis hermanas, ayúdenme a orar por mí, ayúdenme a orar por mis hijos, por este pastor, por este misionero, por... Yo mando a orar, yo oro también, yo oro y mando a orar también. Mando a orar también. Entonces, es importante que tengas un compañero de oración. Te hemos desafiado, tanto Mervin como yo, durante 3 semanas, a que busques a otras personas. Y tienes que ser humilde en ese aspecto. Tú no puedes seguir, no, yo oro solo, porque si el mismo Jesús buscó a compañeros de oración, ¿por qué tú y yo no lo vamos a hacer? ¿Nos creemos más fuertes que Jesús? Pedro tenía su compañero de oración y dice que iba al templo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Había una persona que la colocaban allí, que era un hombre ya mayor, se cree que tenía más de 30 años, quizás unos 40 años aproximadamente, que estaba paralítico, que estaba lisiado, estaba postrado allí y lo que hacía era que pedía plata. ¿Se acuerdan al principio cuando yo les decía que hay personas pidiendo plata que son mentirosos? Bueno, hay algunos que sí dicen la verdad. Y este hombre estaba postrado de nacimiento, y pedía, solamente lo que era que extendía su mano y pedía limosna a todos aquellos que entraban al templo. Se suponía que las personas que iban al templo tenían misericordia, podían sentir compasión por otras personas y bueno, podían dar una moneda. Entonces, esta persona, este mendigo que está enfermo, le pide dinero, le pide una limosna a Pedro y a Juan. Mira la respuesta en el versículo 6. Dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Y dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces, esta es una declaración de fe, pero al mismo tiempo está hablando con Dios. Cuando nosotros declaramos bendición, sanidad sobre otros en el nombre de Jesucristo, lo estamos pidiendo al Padre. Y aquí vemos un Pedro diferente, ¿verdad? Un Pedro que no está dudando, sino que está declarando en fe, pero no solamente declarando porque vamos a ver algo importante que debemos hacer tú y yo. Entonces, vemos allí que él dice, yo no tengo nada que dar, porque lo que estaba pidiendo este hombre no era un milagro, estaba pidiendo era dinero. Y por eso él dice, yo no tengo plata ni oro. Y quizás tú y yo no tenemos ni plata ni oro, no tenemos liquidez, no tenemos finanzas, pero sí deberíamos tener algo. Y ese algo es poder, dinamita, que es el Evangelio, buenas nuevas de salvación. Ese Dios de milagro que vive en nuestras vidas. Y ese torrente de agua viva que debe estar en nuestro interior. Pedro junto a Juan y junto a los otros discípulos se la pasaban hablando con Dios. Y cuando tú hablas con Dios, te conectas a la fuente, te recargas con ese poder espiritual para sanar, para declarar bendición, para declarar con tu boca, y así pueden pasar muchas personas de muerte a vida. Y él está completamente claro, no tengo dinero, no tengo bien material, pero tengo algo que es mucho mejor que eso. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces, quizás no tenemos dinero, pero sí tenemos poder de Dios, que es el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y cuando nos conectamos al Señor, cuando nos calibramos con el Señor, hacemos la voluntad de el Señor. Anota por allí, si constantemente hablas con Dios, poder de Dios tienes para dar. Si no tienes nada, absolutamente nada, ni siquiera para pagar los servicios o para pagar el arriendo, por lo menos una cosa tienes. Poder de Dios para dar. Pero ese poder de Dios
para dar se va a reflejar cuando tú constantemente estés hablando con Dios. Y debemos de ver ejemplos como el de Daniel, que oraba 3 veces al día, pero David oraba 7 veces al día. Jesús oraba en las mañanas, Jesús oraba en las tardes, en las noches, aún en las madrugadas, pasaba noches enteras orando. Pasó 40 días de ayuno orando. ¿Cuánto oramos tú y yo? ¿Será que solamente oramos en la noche y estamos medio dormidos? ¿Será que solamente oramos cada vez que vamos a comer y es una oración así, casi que interrumpida? Porque estamos calentando la comida o estamos echándole sal. Señor, gracias por estos alimentos, tengo mucha hambre, gracias para adentro. ¿Será que oramos así? ¿O verdaderamente tenemos una postura de adoración, de agradecimiento y le decimos, Señor, gracias por estos alimentos? Gracias porque aunque muchos no tienen para comer, yo tengo para comer. Y quizás no estás comiendo lo que te gustaría comer, pero tienes algo que comer. Tenemos que hablar con Dios. Pero cuando hablemos con Dios, hagamos una pausa. Porque cuando nosotros hablamos con otras personas, nos gusta que nos miren a los ojos, que nos presten atención, que pongan el celular a un lado. No podemos estar escuchando esta predicación haciendo otra cosa. No podemos escuchar la voz de Dios pensando en otras cosas. Cuando hablamos con Dios, debemos verdaderamente hablar con Dios y estar concentrados en lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué te está diciendo Dios el día de hoy? Quizás no tienes nada para dar, pero si tienes algo diferente a muchos, poder de Dios para dar. Versículo 7, y tomándolo por la mano derecha, en el versículo anterior dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Soltó la palabra. Y esto es importante, soltar la palabra de bendición. Pero dice en el siguiente versículo, y tomándolo por la mano derecha, me encanta la palabra porque da hasta detalles, tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Pedro declara, habla con Dios y actúa así como pasó en el barco. Señor, si eres tú, que yo vaya. Ven, descendió y caminó. Que después dudó, sí, pero igual habló con Dios y el Señor lo salvó. Yo no sé si lo habló por los cabellos en ese momento en el mar, pero aquí sí detalla algo que Pedro lo agarra por la mano derecha y dice la palabra al instante, subrayé esto, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Nótese algo importante, mis hermanos, que no fue cuando declaró la palabra que tomaron fuerza los pies y los tobillos, fue cuando él lo tomó y lo alzó. No con eso estoy diciendo que debemos actuar para ayudar a Dios, no, debemos actuar para creerle a Dios. Si tú le estás creyendo a Dios, actúa. Si Dios te dice ve, hazlo ya, no esperes otra confirmación. Y Pedro declaró la bendición, Pedro declaró sanidad y lo toma y vamos, levántese en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra, de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Y hay un montón de detalles, puedes leerlo, puedes anotarlo como tarea para esta semana. Lee todo ese capítulo 3 y capítulo 4, porque eso desató un escándalo. Allí hubo un rebulicio por eso. Así como pasaba con Jesús también. Y pasaron otras cosas increíbles allí. Hubo un montón de sanidades y milagros que Pedro hizo. Dice, luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, y lo dice así porque no fue que Juan y Pedro lo cargaron para entrar al templo, no, él saltó y entró con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¡Wow! Hace rato decíamos, ¿quién le quiere dar gracias a Dios? Y Luz decía, bueno, no muchos escribieron. Y a veces hasta nos cuesta escribir. Yo le doy gracias a Dios porque estoy vivo. Yo le doy gracias a Dios porque estoy sano. Con tanta pandemia, con tanta muerte. Es lamentable, pero le voy a decir algo y no lo tome para mal. A veces hasta nos da pereza dar gracias a Dios. Este lisiado, este paralítico que tenía años allí, dice la palabra que saltó y lo primero que hizo fue que entró al templo a alabar, a dar gracias a Dios.
No podemos ser malagradecidos. Tenemos que alabar al Señor, tenemos que publicar. Esto lo hizo el Señor. No tenía comida y la comida llegó gracias al Señor. No tenía trabajo y el trabajo llegó gracias al Señor. ¿Qué estás pidiendo tú ahora? ¿Qué milagro estás pidiendo al Señor? Te hago otra pregunta más sencilla. ¿Estás hablando con Dios todos los días? Por lo menos hablas con Dios una vez, dos veces, tres veces al día. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Tienes un compañero de oración? Para concluir, quiero citarles este versículo de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 12. Miren lo que dice el mismo apóstol Pedro. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Y atención, mira lo que dice acá. Y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pedro tenía la garantía de que cada vez que él hablaba con Dios, cada vez que le pedía algo al Señor, el Señor respondía. ¿Se acuerdan cuando dijo, Señor, sálvame? Y de inmediato Jesús extendió su brazo, extendió su mano para salvarlo. Bueno, Pedro está diciendo en su carta aquí, los oídos del Señor están abiertos a las oraciones de aquellos que hacen lo bueno, pero el Señor se aparta su rostro de los que hacen lo malo. Tú y yo somos hijos de Dios. Estamos demostrando que somos seguidores de Jesús. Estamos demostrando que somos discípulos de Jesús. Hablamos con Dios constantemente. Tenemos un desafío para esta semana. Yo mientras preparaba todo para la transmisión acá, escuchaba de lejos la clase de Vida Kick. Y por cierto, la serie se llama El Desafío. Y la maestra de Vida Kick le decía a las niñas y a los niños que estaban conectados allí, ¿a quién le gustan los desafíos? Yo decía, yo, pero con entusiasmo. Yo sé que ellos no están muy conscientes de lo que es el desafío como nosotros, pero son niños y le encantan los retos, los desafíos. ¿Y cuántos van a hacer esto, el desafío? Porque tienen un desafío para hoy. Yo, decían todos yo. Yo decía, ojalá todas las ovejas de vida eterna sean como niños, para que puedan responder con entusiasmo, yo haré el desafío. Si yo te pregunto hoy, de los tres desafíos, ¿has hecho los tres desafíos? ¿Los has anotado y los has puesto en práctica? O, qué cuento de desafío. Yo te tengo un desafío para esta semana, porque no se trata de saber, no se trata de escuchar, se trata de actuar. Así como actuaba Jesucristo, así como actuaba Pedro y como actuaron muchos hombres de Dios. Es cuestión de hablar con Dios y de actuar. El desafío de la semana consta de tres cosas. Son súper sencillas, pero quizás para muchos son muy difíciles. El primero es atrévete a pedirle un milagro a Dios. Atrévete a pedirle un milagro a Dios. Mervin nos decía, si has olvidado un milagro atrás, bueno, tráelo al presente, pídele al Señor, así como Ana pidió un hijo que era estéril y el Señor se lo concedió. Ahora, Pedro fue atrevido y pidió un milagro. Pide un milagro al Señor en esta semana. Segundo, no mira las circunstancias, mira a Jesús. No mira las circunstancias, mira a Jesús. Y tercero, invita a un amigo a orar a una hora del día. Pedro iba con Juan a las 3 de la tarde a orar. No sé a qué hora vas a invitar a un amigo, pero esta semana invita a un amigo a orar en la mañana, a la hora que tú quieras, en la tarde, en la noche, pero hazlo. Hazlo. Ponte de acuerdo con dos o tres para orar y verás grandes cosas en el Señor. Quiero orar para terminar esta enseñanza, esta serie, y yo quiero orar por aquellos que quizás no conocen a Jesús y pueden decir, pero yo no sé cómo hablar con Dios. Y te puedo decir que hablar con Dios es muy sencillo, es hablar como si estuvieras hablando con otra persona, con una persona que tienes confianza, como tu mamá, tu papá, algún hermano, algún familiar. Y ni siquiera hace falta cerrar los ojos, poner las manos de una manera, poner rostro en tierra, no, no. Tú puedes hablar con Dios como tú quieras. Lo importante es que tú abras no solamente tus labios o tu boca, sino tu corazón. Y que tú puedas creer, porque la Biblia declara eso, que cuando uno habla con Dios debe creer que Él está allí. Entonces, además de querer hablar con Dios, yo quiero orar por ti. Si tú consideras que no conoces a Jesús, que no conoces a Dios,
Dios envió a su Hijo para darte a conocer su amor y quiere que tú seas salvado. Porque cuando todos nacemos pecadores y estamos separados de Dios. No solamente Dios quiere hablar contigo, sino que Dios quiere salvar tu vida. Y si quieres ser salvo, si quieres establecer una relación cercana con Dios, con Jesucristo, haz esta oración conmigo. Yo te quiero guiar en una oración para que puedas ser salvo y para que puedas caminar y hablar con Dios de ahora en adelante. Di conmigo: Señor, reconozco que soy pecador. He pecado contra ti, Señor, y he estado de espalda. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Dame el sello de tu Espíritu Santo y dame el regalo de la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si has hecho esta oración, la palabra establece que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y por supuesto nosotros también como vida eterna hemos ganado a un nuevo hermano, una nueva hermana. Eres parte de la familia del Señor. Queremos no solamente felicitarte, sino ayudarte a que puedas caminar y que puedas crecer en esa relación con Dios. También quiero orar por todas las familias de vida eterna, quizás por las peticiones que hay en tu corazón, por aquellas cosas que ha hecho el Señor o que quizás estás esperando del Señor para cerrar esta serie. Y yo de verdad te desafío, te reto a que esta semana puedas contactar a otras personas, puedas pedirle milagros al Señor y no mires las circunstancias, sino que mires a Jesús. Quiero orar por ti, ya estamos por terminar. Luego de que oremos, viene Carlos con el tiempo de diezmo y ofrenda, y bueno, de esta manera vamos a terminar. Pero antes quiero orar por ti. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de predicar tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que está conectados allí, que ha durado conectado hasta el final. Bendice sus vidas y permite que esta palabra sea sellada en sus corazones, en sus mentes, y que no solamente se quede allí en sus mentes, en sus corazones, sino que ellos puedan actuar, Ayúdales en el nombre de Jesucristo a que ellos puedan hablar contigo más a menudo, de manera más frecuente, y que no solamente eso, sino que puedan actuar así como actuaba Pedro. Permite que cada uno de nosotros podamos hablar contigo en todo momento, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, aún en la madrugada, así como Jesucristo hablaba contigo, que nosotros podamos hablar con Dios, que al caminar podamos hablar con Dios, que al estar en un medio de transporte podamos hablar con Dios, que si estamos en cama podamos hablar con Dios, que en todo tiempo estemos hablando con Dios. Ayúdanos a recordar estos ejemplos bíblicos de Jesús, de Daniel, de Ana y de Pedro, que podamos hablar contigo constantemente. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, deseo con todo mi corazón que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que en esta semana puedan hacer el desafío. Los niños están entusiasmados con el desafío, pero yo también como pastor te desafío a que puedas buscar compañeros de oración, a que no veas las circunstancias, sino que tu mirada esté puesta en Jesús y que puedas hablar con Dios constantemente.